El segundo proceso para hacer una campaña exitosa de ventas en frío por correo es el proceso de data, que básicamente tienes que construir la base de datos de prospectos a los que vas a contactar. Tiene tres objetivos este proceso. El primero es continuamente encontrar prospectos que tengan el perfil que estás buscando. El segundo objetivo es desarrollar maneras creativas de enriquecer tu base de datos de prospectos con información que te permita a ti inferir que hay una alta probabilidad de que ese prospecto está buscando solucionar el problema que soluciona tu producto o tu servicio en ese momento específico en el que lo estás contactando. El ejemplo más claro y antiguo y usado también es, por ejemplo, todas las empresas que dan servicios de reclutamiento o de staffing no solamente contactan a personas dentro de las empresas que podrían ser o que concuerdan con el perfil de cliente que están buscando, sino también buscan enriquecer esa base de datos con algunas señales que les permitan a ellos inferir que en ese momento específico están contratando y necesitan ayuda. La manera más fácil y lo que todo el mundo hace es contactar a las personas que tienen publicaciones de trabajo, de puestos de trabajo en LinkedIn activos en ese momento. Eso hace que si tú te contactas con esas personas en ese momento, tu mensaje sea considerablemente más relevante. Y el tercer objetivo es optimizar continuamente tus campañas utilizando un enfoque de hipótesis. Básicamente, cada campaña que construyes tiene que tener una hipótesis del grupo al que estás contactando, el call to action, la propuesta de valor que estás comunicando. Y lo que tienes que medir para optimizar esa campaña son dos cosas, dos indicadores principalmente, la tasa de respuesta y la tasa de respuestas positivas. Esas son las dos únicas métricas que importan. Para nosotros, ese es el proceso más importante, porque no importa qué tan bueno sea tu copy o qué tan bueno sea tu script, si tienes una mala base de datos no vas a tener ningún prospecto interesado o ningún lead calificado. Y no importa qué tan malo sea tu script o tu correo, si tienes una buena base de datos para las cuales es relevante el problema que soluciona tu producto o tu servicio, en ese momento particular, de todas maneras vas a tener por lo menos una respuesta. Entonces, lo más importante para nosotros y en lo que nos enfocamos es en la parte de data. Y nos especializamos particularmente en enriquecer la base de datos de prospectos que tenemos con información que nos permita determinar que en ese momento en el que nos estamos contactando hay una alta probabilidad de que esa persona necesite la solución al problema que estamos ayudando a resolver. La manera más fácil de pintar las herramientas que puedes utilizar para preparar tus datasets o tus bases de datos de prospectos es esta gráfica súper sencilla, ¿no? En un extremo tienes la manera más fácil y rápida de hacerlo, que es básicamente como pescar con dinamita. Y una buena herramienta cuando necesitas pescar con dinamita es Liskit. Liskit te permite armar bases de datos de prospectos en segundos, ¿sí? O en minutos. Lo que no te permite Liskit es enriquecer esta base de datos de prospectos con información que te permita a ti inferir si es que es relevante contactarlos en ese momento o es bastante limitado. Liskit funciona particularmente bien cuando estás apuntando a industrias gigantescas, como por ejemplo prácticas médicas en Estados Unidos. Cuando el mercado es mucho más chiquito y es mucho más relevante contactar a las personas en el momento adecuado, utilizamos Clay. Clay es una herramienta que tiene un montón de enrichments, que básicamente enriquece tu base de datos de prospectos con información de distintas fuentes para que te ayude a ti a determinar si es que es relevante contactarlos en el momento en el que quieres contactarlos. Si tuviéramos que contactar, por ejemplo, a veterinarios especializados en tratar lesiones de rodillas con hámsters, que el mercado es chiquito, probablemente necesitemos construir mensajes muchísimo más relevantes y para eso necesitamos enriquecer la base de datos o la información que tenemos de los prospectos con data externa, como la descripción de su empresa, como si están contratando, como personas que han dejado la empresa en los últimos 3 meses, información de tráfico sobre su página web, información sobre las últimas publicaciones en LinkedIn del dueño de la empresa o de los trabajadores de la empresa, información sobre calificaciones o reviews en Google negativos. Toda esa data está disponible en Clay y se pueden enriquecer las bases de datos que construyas con esa información. Justo en el medio, que sí te da buen volumen y también te permite hacer algunos enriquecimientos de la base de datos, pero bastante limitados, está Apollo. El objetivo de este video es hacer una revisión de cada una de estas herramientas e identificar las limitaciones y las fortalezas. Voy a comenzar por Liskit. La primera limitación que tiene Liskit es que no te permite importar bases de datos. ¿Para qué necesitas importar bases de datos? Por ejemplo, cuando tu fuente principal para identificar a ciertas compañías dentro del perfil ideal del cliente es otra que no sea Liskit. En Liskit estás limitado a usar estos filtros para encontrar empresas y personas. Un ejemplo súper claro es cuando tú necesitas contactar empresas que han levantado capital en los últimos 60 o 90 días. La mejor fuente para identificar empresas que han levantado capital en los últimos 60 o 90 días es Crunchbase.
Lo que nosotros hacemos cuando nuestro cliente quiere contactar a ese tipo de empresas es descargar información sobre las empresas de Crunchbase y luego cargar esa base de datos que nos hemos descargado a Apollo o a Clay para conseguir contactos de las personas que tenemos que contactar dentro de esas empresas. En Liskit no puedes importar bases de datos, pero por ejemplo Liskit es súper útil cuando quieres construir una base de datos rápida de prácticas médicas en Estados Unidos que tienen entre 11 y 50 trabajadores. Lo único que tienes que hacer es utilizar estos filtros. Uno de los filtros que funciona súper bien en Liskit es el filtro de tecnología. Por ejemplo, nosotros estamos ayudando a un cliente que tenía que contactar a prácticas médicas y que tenía una solución que se integraba en distintos EMRs en Estados Unidos y decidimos correr una campaña enfocándonos en las empresas que utilizaban un EMR en particular que es Dentrix, en este caso utilizado por dentistas. Para eso hicimos clic en el filtro de tecnología y encontramos a Dentrix. Y así construimos una base de datos de todas las empresas en Estados Unidos a las que tiene acceso Liskit, obviamente, que utilizan Dentrix. Como pueden ver, todos son relevantes porque todos son dentistas. Algo que no puedes hacer en Liskit, pero sí puedes hacer en otras herramientas como Apollo, por ejemplo, es crear listas. Las listas son súper útiles cuando necesitas guardar un grupo de empresas y que eso no necesariamente lo puedes hacer con los filtros que tienes disponibles, ¿no? Por ejemplo, digamos que yo quiero contactar a empresas de construcción que tienen desarrolladores de Python. Para hacer esto en Liskit lo que tendría que hacer es buscar empresas que están en la industria de construcción. En Estados Unidos. Luego irme a personas, fijar acá desarrolladores de Python. Y como pueden ver, hay 39 empresas de la industria de construcción en Estados Unidos que tienen desarrolladores de Python en su nómina. Ahora, obviamente, si yo quiero contratar a alguien dentro de estas empresas para que contraten más desarrolladores de Python, no voy a contactar a los desarrolladores de Python. Lo que tengo que hacer es contactar o al CEO o al CTO o a la persona de reclutamiento. Lo que tendría que hacer para hacer esto es guardar todas estas 39 empresas en una lista y luego filtrar esa lista para buscar a las personas que voy a contactar dentro de esas empresas. Como Liskit no me permite crear listas, no puedo hacer esto, porque si yo quisiera acá ir y poner que quiero contactar a CEOs, a reclutadores, por ejemplo, o a CTOs, lo que me va a salir son todas las empresas que tienen desarrolladores de Python, que tienen CEOs, que tienen CTOs, pero no solamente las empresas de construcción que tienen desarrolladores de Python. Para eso es necesario la funcionalidad de crear listas. Otro de los filtros interesantes o de las herramientas interesantes que tiene Liskit es la data de intencionalidad. Lo que hace Liskit es encontrar de alguna manera qué empresas o personas han buscado o han mostrado algún tipo de interés en ciertos tópicos, ya sea tecnologías o cualquier otra cosa. Por ejemplo, si hacemos clic acá, podemos ver todos los tópicos que existen. Si queremos buscar empresas que han demostrado interés en los últimos 30 días en inteligencia artificial, acá están todo lo que podemos buscar, ¿no? Toda la intención que podemos buscar. Entonces, inteligencia artificial en compras, en ventas, perdón. Y Liskit me da una lista de 18.000 empresas que han mostrado interés en inteligencia artificial aplicada a ventas en los últimos 30 días. Algo interesante que te ofrece Liskit es que ya tienen un servicio de verificación de correos. No tienes que usar otras herramientas como Mailflow, puedes simplemente cargar la base de datos que te has descargado de Liskit y verificar los correos. También lo puedes hacer directamente cuando te descargues la información que has preparado.
Cuando digo, por ejemplo, que Liskit tiene muchas limitaciones para enriquecer la base de datos de prospectos con data sobre la intencionalidad de compra en ese momento, el mejor ejemplo que tiene Liskit es el filtro para compañías que están contratando. Si yo quisiera buscar, por ejemplo, en Liskit empresas que están contratando desarrolladores de Python, no puedo hacerlo porque el filtro que te da Liskit para encontrar empresas que están contratando es binario, en el sentido de que si yo pongo acá hiring, solo tengo dos opciones: está contratando o no está contratando. La empresa podría estar contratando un chef personal para el SEO o un desarrollador de Python, pero yo no tengo acceso a esa información. Esa información sí te la da, por ejemplo, Clay o te la da Apollo. Ese es el logro de Liskit.